Hola, buen día. Ahora vamos a partir. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, no sé si contarles esto. Se los voy a contar. Ayer estuve en la universidad y están dándole partida a un nuevo edificio de la facultad. ¿Qué tal? Así que recién están partiendo. No sé cuándo van a terminar, quizás a fin de año, pero por lo menos eso son muy buenas noticias, creo yo. El edificio va a estar como uniendo química orgánica con química física, para que se ubiquen más o menos. Ahí como cruzando en el patio sería. Va a ser un edificio principalmente de investigación. O sea, la idea es ampliar y tener más laboratorios de investigación. De esa manera se amplían los espacios, se liberan algunos espacios y bueno, ahí vamos a ver. Eso más o menos es la idea. La idea es tener un edificio de 4 pisos, pero por ahora no sé si se van a hacer los 4, pero seguro que 2 se van a hacer, con la intención de ampliarlo después a futuro. Eso es lo que les puedo contar. Creo que son excelentes noticias. Y en estas condiciones es bueno tener construcción porque al menos se puede hacer algo, se puede avanzar en algo. Bueno, revisando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, nosotros hemos visto que si tenemos un anillo de benceno, lo podemos entonces atacar con un electrófilo y nos da una reacción de sustitución electrofílica aromática. Sustitución electrofílica aromática. Esto implica entonces el reemplazo, la sustitución de un átomo de hidrógeno, o sea, de un protón, por un electrófilo. Entonces siempre vamos a perder el protón, va a entrar el electrófilo y a perderse el protón. Vimos que dentro de estas reacciones, hasta ahora vimos que está la halogenación, o sea, podemos tener que el electrófilo puede ser igual a un halógeno positivo, digamos, ¿no? Vimos también la nitración, en cuyo caso el electrófilo es el grupo nitro, un ion nitronio. Vimos también la sulfonación, en cuyo caso el electrófilo, bueno, podría ser como que pensemos que sea trióxido de azufre protonado. Y vimos que es posible también hacer la reacción de Friedel-Crafts, la reacción de alquilación de Friedel-Crafts, utilizando carbonios. Esta reacción tiene algunos problemas. Dentro de los problemas que vimos, bueno, el primer problema es que cuando yo hago una reacción de Friedel-Crafts, lo que termino teniendo es un compuesto, un producto, que tiene más reactividad que el material de partida, más reactivo que el benceno. Esto hace muy complicado el detener la reacción en monoalquilación. Generalmente se obtienen productos múltiples. Si tengo una industria, me viene súper bien porque tengo más productos para preparar y vender. Pero si yo quiero usar esto en el laboratorio es una complicación, ¿no? Porque yo en el laboratorio quiero tener un producto. Una, dos, tres, 4 reacciones vimos hasta ahora. Vamos a ver una quinta hoy, que es también una reacción de Friedel-Crafts, que ahora les voy a pasar a mostrar. Vamos a ver. A un lado tengo el PowerPoint, tengo menúes y más menúes, así que tengo que ir corriendo mis menúes. Este menú del Zoom siempre metido en el medio y no se puede sacar. Lo que hoy vamos a ver, bueno, ya vimos las alquilaciones, como les decía, lo que hoy vamos a ver es la acilación de Friedel-Crafts. Acilación significa reacción con acilo. Vamos a escribirlo por acá en castellano, ¿no? Ahí, en castellano. Acilación. Lo que pasa es que en la reacción de acilación se hace la reacción usando como electrófilo
un ion acilio, que sería esta parte que está acá. Esto es un acilo. Y el ion que se va a usar va a ser el ion acilio, que sería este. Este ion se llama acilio. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos sus electrones, y por supuesto que el ion acilio tiene una estructura de resonancia que es así, con la carga sobre oxígeno. Tiene estas dos estructuras de resonancia. Este sería nuestro electrófilo. ¿Ya? Muy bien. Generalmente, para hacer acilaciones de Friedel-Crafts se deben usar fuentes de acilo. Generalmente se usa un cloruro de ácido. Un cloruro de ácido y un ácido de Lewis, cloruro de aluminio. Y lo que pasa en la acilación de Friedel-Crafts es parecido a lo que pasaba en la alquilación. Esto es, el ácido de Lewis forma un complejo de coordinación, aquí un complejo de transferencia de carga con el átomo de cloro, se produce una transferencia de cloruro hacia el tricloruro de aluminio, y nos forma el ion acilio, que está estabilizado por resonancia. Este es nuestro electrófilo, y con él atacamos al benceno. ¿Qué nos da al final? Nos va a quedar el acilio unido al benceno, o sea, nos va a quedar una cetona aromática, una fenilcetona. ¿Se fijan? Por ejemplo, si utilizamos cloruro de acetilo, o sea, el cloruro del ácido acético o cloruro del ácido etanoico, lo que vamos a obtener es la cadena de dos carbonos aquí, o sea, la acetofenona. La acetofenona ustedes lo conocen porque se usa en perfumería. Por ejemplo, hay una cosa muy característica de los productos para guagua, pañales, qué sé yo, que tienen como un perfume suave, así como raro. Suele ser acetofenona ese perfume, ¿no? Porque tiene pocas características alérgicas. O sea, es muy poco alergénica, por eso se usan para personas muy delicadas como una guagua, por ejemplo. Las personas que tienen problemas de alergia, ¿sí? Para ir a la segura, se los comento porque a veces les pasa, bueno, eso ya lo saben los alérgicos. Pueden usar productos de guagua, o sea, champús, productos de cuidado personal, etc. Todos los productos para bebé siempre son muy delicados, muy poco alergénicos. ¿Ok? El producto entonces es una fenilcetona, y esta fenilcetona ahora tiene acá un grupo atractor electrónico. ¿Cómo lo sé? Fíjense que acá yo tengo la posibilidad de formar una estructura de resonancia con la carga positiva sobre el carbono. ¿Se fijan? Bueno, acá estaría el fenilo, ¿no? Vamos a ponerle pH como una abreviatura de fenilo. pH siempre es fenilo, ¿no? Y metilo por acá, otra abreviatura. ¿Se fijan que acá tengo una carga positiva? En una de las estructuras de resonancia, por tanto, eso es una diferencial positiva de carga. ¿Ven que este es un grupo desactivante? Eso ya lo sabíamos, los carbonilos son desactivantes. Bueno, entonces no tengo el problema de que me va a volver a reaccionar, porque este es menos reactivo que este. Los acilios tampoco se reordenan. ¿Por qué se va a reordenar? Si la carga está feliz, ahí, y está estabilizada por resonancia. Nunca se va a reordenar esta parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese lado tampoco es problema. La Friedel-Crafts no tiene los problemas normales que tienen, la Friedel-Crafts de acilación, no tiene los problemas de las alquilaciones. Bueno, sí tiene el problema de que si hubiera un grupo básico aquí, me va a matar el catalizador, pero eso es un problema del catalizador, no de la reacción. ¿Está bien? Las acilaciones de Friedel-Crafts funcionan fantásticamente, no tienen ninguno de los problemas, bueno, tiene uno de los problemas solamente, de las alquilaciones. Si nos vamos al mecanismo, yo ya más o menos se lo conté, pero vamos a hacerlo en forma formal. Lo primero que ocurre, entonces, es que se produce, bueno, una polarización primero y luego una ionización de este átomo de cloro que está aquí. En el fondo es como que se cede un cloruro hacia el tricloruro de aluminio. ¿Se fijan que esto es una reacción ácido-base? ¿Ya? Pero con ácidos y bases de Lewis. ¿Ok? Esto es una reacción ácido-base. Imagínense, este es el ácido y esta es la base. La base cede una parte negativa hacia el ácido y se forma su base conjugada, la base conjugada del ácido.
sería esta. Y si esta es la base, este sería el ácido conjugado. Es un tipo de química al que no estamos por ahí muy habituados, pero bueno, también es una química conocida en principio por ustedes. Esta química es lo que Friedel y Kraft estaban estudiando cuando descubrieron estas reacciones. ¿Ah? Ese tipo de ácido-base, de reacciones ácido-base. Muy bien, una vez que tenemos entonces el ionacilio, lo que vamos a hacer con este electrófilo es atacar el anillo aromático. Formamos entonces el complejo sigma, igual que siempre. Noten que acá se pierde la aromaticidad, la carga después positiva, que nos quedaría en este carbono, se va a deslocalizar hacia donde está indicada entre paréntesis, 3 estructuras de resonancia, y al final, una base del medio tiene que llevarse este protón para que devuelva el par electrónico y se recuperen los 6 electrones pi del anillo aromático. ¿Ok? O sea, primero formamos el ionacilio y luego hacemos la sustitución electrofílica aromática. ¿Y para qué sirve esta reacción de acilación? Porque la verdad, no sé muy bien, puedo hacer algunas cetonas aromáticas. Bueno, pero fíjense que combinándola con una reducción, por ejemplo, esto que está acá, se llama reducción de Clemensen. ¿Ya? La reducción de Clemensen originalmente se hacía con amalgama de zinc en presencia de ácido clorhídrico. En el fondo necesito zinc en una forma de alta reactividad, las amalgamas funcionan como si fueran el material pulverizado muy finamente. ¿Se acuerdan que para poder hacer una hidrogenación yo tengo que usar níquel? Ya, pero si es una moneda de níquel, una moneda antigua que está hecha de níquel, la reacción no funciona. Necesito que el níquel esté finamente pulverizado. Entonces, el rol de la amalgama es precisamente ese, darle como características de alta reactividad, ser muy pulverizado, con mucha superficie de contacto. En estas condiciones, el ácido, o sea, protones, se reducen y esa forma de hidrógeno que está naciendo en la superficie de la amalgama es un reductor muy, muy bueno, capaz de reducir este doble enlace. A este doble enlace lo reduce hasta el alcano, o sea, desde la cetona hasta el alcano. Esta reducción funciona muy bien con cetonas aromáticas, pero no funciona bien. Eso ocurre porque este carbono que está aquí es bencílico. Entonces estabiliza muy bien radicales libres. Esta es una reacción radicalaria que se produce aquí. Entonces, la verdad es que eso no se da si yo no tengo una cadena aromática aquí. Es poco probable que se dé con otras cadenas. En estas condiciones, entonces, fíjense que parto de benceno, lo acilo, pero al final termino teniendo un alquilbenceno. ¿Se dan cuenta que esta reacción, combinando estas dos reacciones, una sustitución electrofílica de Friedel-Crafts, una acilación de Friedel-Crafts, que nos daría la acetona, y una reducción de Clemensen, reemplazamos el uso de la alquilación de Friedel-Crafts. La alquilación de Friedel-Crafts tiene problemas. Si bien me daría en un solo paso, tiene problemas esa reacción. Pero esta no tiene esos problemas. Funciona fantásticamente bien. Entonces, combinando la reducción de Clemensen, podemos convertir al acilbenceno de la Friedel-Crafts de acilación en un alquilbenceno. Y de esta manera solucionamos el problema de las alquilaciones. Si yo quiero introducir una cadena lineal aquí, es re fácil de hacer desde el cloruro de ácido correspondiente. Bueno, noten entonces que además de la reducción de Clemensen, también podemos hacer una hidrogenación normal. Si yo hidrogeno esta molécula, en condiciones en las que reaccionaría un alqueno, hidrógeno, utilizando un catalizador de paladio o de níquel, puedo conseguir que el carbonilo se reduzca hasta el alcano. Esta reacción, esta hidrogenación, solo ocurre para el caso aromático. Las cetonas normales normalmente no se pueden reducir de esta manera. ¿Ya? Por ejemplo, acetona
no funciona muy bien en estas condiciones. Tendría que usar mucha presión, mucha temperatura. De otra manera no me funcionaría. Pero esto funciona muy bien en el laboratorio. Nosotros en la facultad tenemos, bueno, en el departamento de química orgánica, tenemos un par de equipos de hidrogenación que funcionan a presión no muy alta, digamos, algunas atmósferas. Supongamos 10 atmósferas, una cosa así. No aguanta mucha presión porque son equipos de vidrio. El reactor está hecho de vidrio. Pero permite hacer este tipo de química fácilmente. Muy bien. Noten que si reduzco una acetona, voy a obtener un alquilbenceno. Pero si reduzco un aldehído, también voy a obtener un alquilbenceno. Si reduzco un aldehído, voy a obtener tolueno. Esta es una de las maneras de obtener tolueno a escala industrial desde benceno. Benceno lo convertimos en el aldehído y después en tolueno. Esta reacción se hace en enormes cantidades. La hidrogenación catalítica entonces nos produce un modo muy conveniente de obtener alquilbencenos. Cuidado, entre paréntesis, hago la aclaración, porque a veces lo veo escrito en las pruebas. En castellano benceno se escribe con C. Te digo porque a veces lo veo escrito con Z. ZE y ZI en castellano no son permitidas. ZE y ZI no son permitidas, se cambian por C. Excepto, hay una excepción que es el nombre de la letra Z, que es ZE y es con Z, por razones obvias. Pero cuando tengo ZE o ZI, en castellano se cambia por C o por CI, CE y CI. Cuidado con ese detalle. Muy bien. Entonces, benceno es con C. Preguntaban la otra vez, ¿y qué pasa con la sustitución nucleofílica aromática? Ah, pero acá tenemos un problema. Se lo voy a explicar antes de continuar. A ver. Si puedo, si me deja el Zoom. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es el problema para hacer una sustitución nucleofílica aromática? Bueno, el problema es que recordemos que el sistema de orbitales moleculares del benceno era energéticamente, o sea, si yo hago una gráfica de energía, era una cosa así. Entonces tengo mis electrones puestos de esta manera, y acá tengo mi HOMO, y acá tengo mi LUMO. ¿Ya? Para poder hacer una reacción, yo necesito, esto sería en el anillo aromático, pero para que la reacción funcione necesito un electrófilo. ¿Ya? Y el electrófilo, necesito que el LUMO del electrófilo esté a una energía que sea similar a la de este HOMO. ¿Ya? Yo necesito que el LUMO, o sea, el electrófilo va a tener un LUMO y va a tener un HOMO. Y el HOMO del electrófilo va a estar lleno. Los HOMOs siempre están llenos. Pero me interesa el LUMO, porque ese va a interactuar con el HOMO del aromático, y de hecho, el HOMO del aromático tiene que cederle un par electrónico. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que si yo quiero hacer una reacción nucleofílica aromática, necesito que el HOMO del nucleófilo, o sea, si ahora tengo un nucleófilo, necesito que el HOMO del nucleófilo esté a una energía bueno, el nucleófilo también va a tener su LUMO, pero necesito que el HOMO esté a una energía que sea comparable, o sea, que sea de una altura comparable a la del LUMO del aromático. Eso no es tan fácil, porque se fijan que los HOMO de los aromáticos están a la altura de los LUMOS de los otros reactivos. Necesito que este nucleófilo y que este aromático sean especiales. Necesito, para empezar, que la energía de los orbitales del aromático baje.
para que se haga más parecida a la del HOMO de un nucleófilo. También voy a tener que tener un nucleófilo especial. O sea, no puedo usar cualquier nucleófilo. Tampoco puedo usar cualquier aromático. ¿Saben cómo se hace para bajar la energía de los orbitales? Hay que ponerle grupos atractores electrónicos. Los atractores electrónicos bajan la energía de los orbitales. Los donores electrónicos, obviamente, la suben. Y eso hace que estas energías cambien de un compuesto a otro. Pero obviamente es una característica del compuesto. Yo solo la puedo manipular si puedo manipular los grupos presentes en el aromático. El benceno no es capaz de dar sustituciones nucleofílicas aromáticas, porque no existe ningún nucleófilo con las características que necesito acá. Esa sería la moraleja de todo esto. ¿Se entendió? Bueno, entonces, volvamos a la presentación. Para yo poder tener una sustitución aromática nucleofílica, que desde el primer momento que se descubrieron las electrofílicas, obviamente que hubo deseos de hacerlas, ¿eh? Todos querían hacer este tipo de reacciones. Bueno, lo que se encontró es que es necesario que haya grupos, y más que uno, por lo menos uno, pero más que uno, conjugados con un grupo saliente. Acá tengo que tener un grupo saliente o un grupo abandonante. ¿Ya? Por ejemplo, un halógeno, ¿verdad? Tiene que ser un buen grupo saliente. ¿Qué es lo que tengo que tener para ser un grupo saliente bueno? Tiene que ser una base débil. Vamos a ponerlo completo. Base débil. ¿Ok? La base conjugada tiene que ser débil. Entonces, para ser un buen grupo saliente tengo que tener una base débil. Tengo que ser una base débil. Pero además tengo que tener grupos atractores electrónicos fuertes para bajarle la energía al sistema aromático. De lo contrario, me queda muy lejos en energía. La reacción no funciona bien. En estas condiciones, entonces, es posible que algunos nucleófilos buenos, por ejemplo este, produzcan un ataque aquí, se pierde el grupo saliente y se produzca una sustitución nucleofílica aromática. En vez de una CA, una SNA. Está bueno, ¿no? Noten que es una reacción limitada, ¿no? Limitada. El nucleófilo entonces va a reemplazar al grupo saliente como si fuera en una SN1 o en una SN2, digo. Pero no hay nada que ver, ¿no? Va a reemplazar el grupo saliente en un anillo aromático. Ojo que no es una SN1 ni una SN2 porque este carbono que está acá, es CP2. Entonces el mecanismo nada que ver, ¿eh? En realidad, se cree que el mecanismo de esta reacción ocurre por medio de una adición seguida de eliminación. Y lo podemos deducir si lo pensamos un poco. De todos los carbonos que están presentes en esta molécula, fíjense que este que está acá marcado, el del puntito, está con una diferencial positiva de carga por culpa de la acción de estos grupos atractores fuertes de electrones, que obviamente me van a producir cargas positivas como ser acá, acá, acá y acá. ¿Estoy diciendo bien? Sí. No, perdón. Acá, esta no. Y acá. Tengo acá, acá y ahí. No, y acá también. ¿Ya? 1, 2 y 3. Ahí, ¿no? Esta y esta. Y este estaría acá, acá y acá. Ahora, de todos los carbonos que hay en el anillo, el que es más pobre en electrones, o sea, el que tiene la carga positiva más grande, es el que tiene el otro grupo adicional saliente, que también es un atractor electrónico. Vale decir que este carbono está bastante polarizado. ¿Dónde va a atacar un nucleófilo? Bueno, donde la carga positiva sea más grande de todas. Y obviamente que el nucleófilo entonces va a atacar a ese carbono. Entonces, tenemos que pensar en algo parecido a las sustituciones electrofílicas aromáticas. ¿Se acuerdan que se formaba un intermediario no aromático?
Pero el intermediario no aromático de la sustitución electrofílica es un catión. En la aromática, en la nucleofílica aromática, el intermediario es un anión. Esa es la diferencia. Tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque yo estoy donando carga al sistema. Entonces, la primera adición, que va a ser del nucleófilo, nos va a producir un sistema no aromático y luego, perdiendo el grupo saliente, pero cuidado, porque el grupo saliente, cuando sale, se lleva el par electrónico que él tiene acá. Y ese par electrónico termina siendo la carga. ¿Ven la diferencia con el protón que salía en la CEA? El protón deja su par electrónico, acá se lo lleva. Entonces este es un mecanismo como parecido pero complementario. ¿Ok? El grupo entonces, los grupos que son atractores electrónicos fuertes, lo que hacen es hacerme más reactivo el sistema. De lo contrario, la reacción no funcionaba. Ahora, cuidado, porque estos son grupos desactivantes. Sí, son desactivantes en la CEA. ¿Se fijan? Pero en la SNA, estos son grupos que hacen más reactiva la sustitución. Muy bien. Veamos el mecanismo. Bueno, acá en este libro, no quiero volver loco, me ponen este ejemplo, dicen calor, presión, y después usan un nucleófilo distinto, ¿no? ¿Se fijan que usan otro nucleófilo? En vez de usar amoníaco, usan hidróxido. Pero bueno, no importa. En el fondo es lo mismo, porque también es un nucleófilo. El sustrato es el mismo. ¿Eh? El 2,4-dinitro clorobenceno. Al 2,4-dinitro clorobenceno lo atacamos con 1H y lo hacemos en el mismo carbono en el que está el grupo saliente. Formamos este intermedio, que sería como una especie de complejo sigma, pero negativo, el cual está estabilizado por resonancia, y se fijan cuál es el rol de los grupos atractores. Sumar estructuras de resonancia estabilizando más aún esa carga. Sin la presencia de estos grupos, la reacción se cae. ¿Ya? Si yo no tengo grupos nitro, no puedo hacer esta reacción. La reacción falla. ¿Por qué? Porque no tengo quien estabilice la carga. Entonces, deslocalizamos la carga, primero aquí, al hacer este primer paso, vamos para acá, deslocalizamos hacia el grupo nitro, después devolvemos la carga para acá, hacia este lado, y se va a formar carga en este nitrógeno, que también se deslocaliza, y finalmente en esta posición del anillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estructuras de resonancia. El siguiente paso es la pérdida. Bueno, este paso va a ser el paso lento de la reacción, el más difícil. ¿Por qué? Porque nos produce un intermedio que deja de ser aromático. Entonces tengo una subida energética. Pero el siguiente paso es favorable y es rápido. Es la pérdida del grupo saliente, la pérdida del cloruro. Y es rápido y favorable porque nos da un producto aromático. Entonces, al final, perdemos cloruro, recobramos los 6 electrones aquí en el anillo, perdemos cloruro y obtenemos el 2,4-dinitrofenol. Estamos en medio básico. En medio básico, el 2,4-dinitrofenol se va a desprotonar y al final nos va a dar este anión. Pero eso no nos importa mucho, sería una química ácido-base, ¿no es cierto? O sea, la reacción de sustitución termina como aquí. ¿Lo ven? ¿Preguntas, chicos? Me paran si tienen alguna pregunta, ¿no? Noten que la presencia del grupo nitro hace que se vuelva reactivo el sistema en las posiciones donde él quita carga, donde produce cargas positivas. ¿Ya? Entonces, cuidado porque el grupo nitro no es director para, deja de ser. Eso no tiene sentido. Hablar de directores para, hablar de directores meta, perdón, u orto para, no tiene sentido en el contexto de las sustituciones nucleofílicas aromáticas. Todo ese lenguaje, activante, desactivante, solo pertenece a las sustituciones electrofílicas. De hecho, ni siquiera es correcto hablar de grupos activantes o desactivantes aquí. Lo que sí podemos decir es que hay posiciones más reactivas.
Y acá las posiciones más reactivas van a ser donde esté la mayor densidad positiva de carga. Eso se favorece mucho cuando tenemos al nitro y al grupo saliente en posiciones conjugadas entre sí. Entonces, el nitro activa a la posición para y a la posición orto, pero no a la posición meta. Entonces, este no es un buen sustrato para una sustitución nucleofílica. ¿Ya? Sería más difícil que ocurra esta reacción aquí. Esa sería básicamente la moraleja de esta parte. Necesito entonces que los grupos nitro estén en orto o en para, y mejor si están en orto y en para. Ojalá que 3. Bueno, si no se puede, bueno, serán 2. ¿Ok? Cuantos más grupos atractores electrónicos tengamos, la reacción funciona mejor. Bueno, una cosa simpática de las sustituciones nucleofílicas aromáticas es que, me devuelvo para atrás, a donde está el mecanismo, si yo analizo los distintos halógenos, cloro, bromo, yodo, y por qué no flúor, ¿ya? Se encuentra que la reacción funciona mejor, funciona fantástica para flúor. Flúor es un magnífico, magnífico grupo saliente. ¿Saben por qué? Imagínense que en vez de cloro, acá tuviera X. Imagínense que ahora ese X es uno de estos 4. Cuanto más electronegativo sea X, más estable va a ser la carga negativa en este anillo, porque X también va a ser un atractor electrónico. Pero el flúor, cloro, bromo y yodo, son re buenos atrayendo carga por su enlace sigma, por su electronegatividad, más que por efectos de nube pi. Como resultado, cuanto más electronegativo sea el X, mejor grupo saliente va a ser. ¿Ya? Y eso entonces hace que la reacción de sustitución nucleofílica con flúor sea mucho más rápida que con cloro, que es más rápido que con bromo, que es más rápida que con yodo. La verdad que estos 3 son parecidos. Como grupo saliente no tienen mucha diferencia, pero el flúor es espectacular. Eso hace que los compuestos aromáticos fluorados tengan bastante uso en farmacia. Hay bastantes medicamentos que se han encontrado que es bueno que tengan un átomo de flúor en su estructura. ¿Por qué? Porque funcionan como receptores de nucleófilos, son como electrófilos buenos que se pueden unir a distintos nucleófilos. Por ejemplo, bloqueando un sitio activo, qué sé yo, que es de una proteína, que está llena de nucleófilos. Ese tipo de cosas. Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Pero ¿y qué pasa si solo tengo el grupo saliente y no tengo ningún grupo que sea el donor electrónico? O peor, tengo un grupo que es donor electrónico en vez de atractor. Si tengo grupos nitros o grupos atractores electrónicos fuertes, puedo hacer una sustitución nucleofílica aromática. Pero si no los tengo, ¿quién me va a estabilizar el intermediario? Bueno, sin embargo, se ha encontrado que sustratos como este, que tienen solo el grupo saliente, fíjense que acá tenemos el grupo saliente, pero no tenemos un atractor electrónico. Se encontró que son capaces de sufrir una sustitución, pero es un poco estrambótica. Ahora vamos a ver lo que pasa. Cuando ustedes tratan un compuesto como este, con un átomo de bromo saliente, con este nucleófilo, amiduro de sodio. A ver, ¿y qué es el amiduro de sodio? Bueno, si ustedes hacen reaccionar sodio con agua, digamos, en el fondo lo que obtienen es la base conjugada de agua, más hidrógeno, ¿no? O sea, vamos a ponerle menos hidrógeno. Obtienen hidróxido de sodio. ¿Qué piensan ustedes que pasa si hacen reaccionar sodio con amoníaco en lugar de agua? Bueno, obtienen
la base conjugada del amoníaco. Que se llama amiduro, en este caso de sodio. Cualquier metal activo que reaccione con amoníaco anhidro me da el amiduro correspondiente. Ahora, para tener amoníaco anhidro y en estado líquido, yo necesito hacer la reacción a baja temperatura, porque este es el punto de ebullición del amoníaco. A menos 33 grados, yo puedo tener amoníaco líquido. Entonces, en vez de hacer una reacción en un disolvente agua, hago la reacción en un disolvente amoníaco que no tiene agua, pero tiene una constante dipolar enorme y también es muy bueno solvatando, parecido al agua en ese sentido. Bueno, analizando reacciones como esta, voy a limpiar la transparencia, se encontró que es posible sustituir con este nucleófilo al grupo saliente. Y fíjense lo que se obtiene. Este producto. Ah, momento. Pero no me da puro. Se obtiene ese producto más este producto que está acá. Este producto sería como el producto esperado o el producto normal, ¿verdad? Digamos, entre comillas, normal, ¿no? ¿Quién es normal? Entre comillas. Este otro producto se conoce como producto cine. ¿Eh? El producto cine es el producto de la sustitución, pero no en el mismo carbono, sino como en el carbono de al ladito. ¿Se fijan? Sería en el carbono de al ladito. Entonces, el halobenceno, sin grupos atractores electrónicos en el anillo, es capaz de reaccionar con un supernucleófilo. Este es un nucleófilo mucho más reactivo que el hidróxido, a una baja temperatura, y de esa manera producir esta sustitución. Y bueno, ¿y cómo es el mecanismo de esto? Este mecanismo le dio muchos dolores de cabeza a los químicos, encontrarlo, con muchísimo trabajo para darse cuenta cómo es. ¿Se acuerdan que, me voy a volver para atrás, ¿se acuerdan que en la sustitución nucleofílica aromática, nosotros primero atacábamos con el nucleófilo? O sea, hacemos una adición a este doble enlace. Adicionamos el nucleófilo al doble enlace. Y después hacíamos una eliminación. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué pasaría si hiciera al revés? ¿Qué pasaría si primero hiciera la eliminación y después hiciera la adición? Bueno, dándole vueltas a eso, surgió la idea para el mecanismo. Se las voy a contar rápido ahora. Yo tengo en esta molécula, no tengo ningún grupo atractor fuerte electrónico, pero sí tengo un grupo que polariza la molécula, un grupo electronegativo. Este grupo electronegativo, como está polarizado, tiene una diferencial negativa de carga. Pero, ¿de dónde saca densidad electrónica? Pues la saca acá, ¿verdad? La saca de este carbono. O sea, la saca del anillo. Pero ese efecto inductivo que se produce se transmite dentro del anillo, por lo menos a las posiciones orto y menos a las posiciones meta. Ah, momento, pero las metas mucho no me interesan. Me interesan las que sean más ácidas de todas estas posiciones que están acá. ¿Cuáles serían las más ácidas de todas? Yo creo que los hidrógenos más ácidos de esta molécula son estos. Este sería el más ácido de todos. Los orto, ¿no? Ácido. ¿Ya? Son mucho más ácidos que los de acá. Bueno, y si hubiera para, ni les cuento. Pero entonces, si yo pienso que esto, además de ser un nucleófilo, es una base fuerte, ¿no podríamos primero producir la eliminación, desprotonando? Y fíjense que si yo desprotono, este par electrónico puede venir para acá y perderse el grupo saliente. O sea, producir la eliminación, cambiar el orden de eliminación y de adición. Producir la eliminación primero y después la adición. Pero
¿Cómo sería lo que me queda ahí, que se forma por esta eliminación? No sé, me parece medio rara esa estructura, ¿no? Bueno, la idea sería esto que está aquí en esta transparencia, en esta diapositiva, perdón. La idea es que la base fuerte amida abstraiga este protón, se convierta en su ácido conjugado, que es amoníaco, y me quede un orbital sp2 acá, con la carga negativa. Esa carga, fíjense que estaría en el plano del anillo, por tanto no puede conjugar con los electrones pi de la molécula. Esta carga, esto sería un anión fenilo. Los aniones y radicales fenilo, también los cationes, no pueden estabilizarse usando estos electrones, porque son perpendiculares a ellos. No están conjugados, están perpendiculares. Para ser conjugado necesito orbitales que estén paralelos entre sí. Y este está perpendicular. Entonces, lo único que puede hacer es formar un triple enlace aquí, perdiendo el grupo saliente. Ahora, este triple enlace no le gustaba a nadie. No le gustaba a nadie. Porque, fíjense, que implicaría formar una especie de enlace pi entre orbitales que están formando un ángulo de 120 grados aquí. Yo tengo acá 120 grados. No están paralelos tampoco. Entonces, en la práctica, ese orbital pi es bastante malito. La verdad es que esta estructura no le gustaba a nadie. Y si les cuento que hay muchas anécdotas que uno puede decir al respecto. A esta molécula la llamaron el bencino. Y fue muy discutida. Muy discutida. Bueno, en 1960 hubo un congreso de UPAC. Y en ese congreso se presentó un profesor muy joven, muy brillante, que se llamaba Ronald Breslow. No sé si vive todavía. Creo que vive todavía. Es muy viejito, ¿no? Y este señor andaba haciendo cálculos físico-químicos respecto de cómo eran estos orbitales. Pero resulta que en 1960 también hubo un mundial de fútbol, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y fue en Chile. Y en ese mundial de fútbol había un jugador que era muy famoso en esa época, que era muy joven y muy famoso, vive también todavía, se llamaba Pelé. Y este señor Pelé, bueno, hizo una cosa, supónganse que esto es una cancha de fútbol, y acá está un arco, él tenía que patear desde acá una pelota, y el tipo hizo una cosa así, y metió un gol acá. Entonces, en esa época, todos los periodistas querían notas de Pelé, lo perseguían. Entonces él pateó acá y vinieron los periodistas corriendo al final del partido y le dijeron, Pelé, 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 ¿cómo se llama esa movida que hizo, esa jugada? Y él dijo que esto era un efecto banana. Todo eso ocurrió a la vez, ¿eh? Y no es chiste, esto es una anécdota real. El efecto banana. Porque tenía la forma curva, ¿no es cierto? Entonces Breslow se inspiró y dijo, esto es un orbital banana. Y eso les gustó a todos. Y esa fue la primera vez que se aceptó la estructura del bencino. ¿Les gustó la anécdota? ¿Está bueno o no está bueno? Un enlace banana. Un orbital banana. Y bueno, de esa manera llegamos a la estructura de este bencino. A que no se van a olvidar de esa anécdota. Bueno, fíjense que se llama bencino porque aquí hay un triple enlace. Pero ojo, porque si yo hago la estructura de resonancia, voy a volver para atrás y para adelante para borrar todo esto que rayé aquí. Se me queda medio pegado el zoom. Ahí. Noten que si yo hago la estructura de resonancia de esto, así, yo puedo girar estos electrones dentro del anillo, ¿no? Así. Y lo que me quedaría sería esto. ¿Se fijan? Esas son las dos estructuras del bencino. Acá no se ve bien claro que esto es un bencino, pero ven que hay un aleno acá, ¿no? Esto es un aleno, o sea, tienen hibridación SP, aproximadamente SP. ¿No? Bueno,
Si ustedes fueran un bencino, serían un compuesto neutro. Esto es un compuesto neutro. ¿Saben por qué no les gustaba esto? Porque los detractores de esta estructura decían, bueno, a ver, si el bencino existe, tráigame una muestra de bencino, los espectros del bencino, quiero pruebas del bencino. Y eso no es tan fácil de hacer. Bueno, estamos entonces que el mecanismo consiste en que los hidrógenos más ácidos, uno de los hidrógenos más ácidos de la molécula, que son los de la posición orto, son desprotonados. Eso me formaría una carga aquí, un anión, y ese anión desplaza al grupo saliente. El bencino es una estructura neutra, es una molécula, pero de alta energía. Yo no puedo tener un recipiente conteniendo bencino, porque reacciona hasta consigo mismo. O sea, lo formo y de inmediato reacciona. ¿Ok? Eso no les gustaba mucho a los detractores de este mecanismo. Pero bueno, en base a evidencias, hubo que aceptar que es así nomás. Se pudo demostrar, por suerte. ¿Ya? Son de muy alta reactividad. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo completo de esta reacción? Bueno, una vez entonces que formamos el bencino, está claro que yo puedo atacar de este lado o de este lado con un nucleófilo. Y tengo una adición al triple enlace en el fondo. Entonces, el siguiente paso es la adición. En la adición, simplemente el amiduro, pero ahora funcionando como nucleófilo, se adiciona o a este carbono para dar el producto normal, o a este para dar el producto cine. Y se dan cuenta de que la probabilidad de ataque a cada uno de ellos, si no es la misma, es muy parecida. Va a estar cerca del 50%. Vale decir que entonces, o me ataca por este lado y me da el producto de arriba, bueno, primero me daría un anión, y ese anión debería desprotonar el solvente. El solvente es amoníaco líquido. Entonces, genero otra vez amiduro. Y me da la molécula neutra. Y, por otro lado, en el otro mecanismo, en la otra posición pasa también lo mismo y termino teniendo el producto normal y el producto cine. ¿Les gustó el mecanismo? Bueno, demostrar la existencia de este bencino no fue muy fácil, pero se pudo hacer haciendo algunos trucos. Tampoco trucos, siendo química. Los trucos son hacer química bien, nada más que eso. O sea, ¿qué trucos hay en eso? ¿Cómo se hizo para demostrarlo? Bueno, como el bencino es de muy alta energía, lo que se hizo fue preparar bencino y se lo atrapó. Se le hizo hacer una reacción. Por ejemplo, se encontró que si uno hace una reacción con un dieno, es posible atrapar este bencino y formar una reacción tipo Diels-Alder. ¿Les pasaron eso en Química Orgánica 1? Una Diels-Alder. Y de esa manera se puede formar un ciclo nuevo. ¿Ya? Entonces tendríamos el aromático original, que sería el ciclo este, y se vuelve a formar acá un ciclo de 6 miembros. Este producto solo es posible prepararlo, bueno, si es que existe el bencino. O sea, no detecto directamente el bencino, pero sí detecto un producto relacionado con él. También se encontró que el bencino se puede dimerizar. Entonces, en el fondo, podemos hacer con 2 bencinos, podemos hacer como ciclos de 4 miembros aquí unidos, aromáticos de los dos lados. Y también se pueden hacer con 3 bencinos, se pueden hacer trimerizaciones. Entonces, en el fondo se pueden hacer cosas así. A ver si lo puedo dibujar. Con 3, ¿no? Bueno, y para hacerla más simpática, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y qué pasaría si yo fabricara un aromático? Entonces, en este aromático, usando sustituciones electrofílicas, le introduzco un átomo de flúor y un átomo de bromo. Si yo ahora a este átomo de flúor, al átomo de bromo, lo hago reaccionar con magnesio para formar un reactivo de Grignard, el flúor no reacciona por Grignard, reacciona mucho más el bromo.
entonces se obtiene un único reactivo de Grignard, que sería este que está acá. Este reactivo de Grignard es como si fuera un anión aquí. Entonces, y como este es un muy buen grupo saliente, en sustituciones nucleofílicas, lo que ocurre es que se obtiene bencino. Y este método funciona mejor para hacer bencino. Podemos hacer todo el bencino que queramos con este método. Y con eso fue posible estudiarlo muy bien y caracterizarlo. Usando espectroscopía rápida, fue posible detectarlo también. Eso se logró como en 1970, más o menos, unos 10 años después de la propuesta de Breslow. En todo caso, es como anecdótico esto, ¿no? Como ustedes pueden imaginarse. Bueno, sí hay que saber el mecanismo de biobencino, pero lo otro no, ¿no? Lo otro es como un cuentito para que hacer más entretenida la clase. Bueno, ¿cómo estamos? Falta poquito. Hasta aquí, todas las reacciones que puede darle el benceno. Sustituciones electrofílicas aromáticas. Esa es la principal reacción del benceno. Yo diría que el 99% de la química del benceno está dada por la sustitución nucleofílica aromática. ¿Y la sustitución nucleofílica aromática del benceno? Bueno, del 1% que resta, yo diría que el medio por ciento de la química del benceno está dada por la sustitución nucleofílica aromática. Re poco. Muy poco importante, pero no deja de ser. Y del otro medio por ciento, el 0,25 vendría a ser la vía bencino. La vía bencino es súper limitada a las cosas que puedo hacer con ella. Por vía bencino puedo hacer re pocos compuestos. Porque no, las condiciones en que se hace la reacción son complicadas y realmente no rinde muy bien la cosa. Entonces no tiene una utilidad práctica muy grande. Se pueden hacer pocas cosas con ello. Y el otro 0,25% les presento uno de los compuestos más importantes para la humanidad y uno de los más tóxicos que alguna vez fabricamos a gran escala. El lindane o gamexane o gamexan. Este compuesto fue un insecticida muy importante, el gamexan, con G, gamexan. Este gamexan hizo la diferencia, realmente hizo la gran diferencia. A ver si... Y todavía se vende. Fíjense, ustedes pueden comprar en Jumbo gamexan. Aunque la verdad que está prácticamente prohibido en casi todo el mundo. Hasta 1800 y algo, la humanidad trabajaba para darle de comer a las plagas. O sea, en la producción del campo había unas pérdidas enormes debido a que se la comían los insectos, los pájaros, los ratones, todas las plagas, y al final, en vez de comer las personas, se comían la cosecha los ratones, qué sé yo, o los insectos. Pero entonces se encontró que los compuestos clorados, sobre todo los compuestos con varios cloros en la estructura, como este, que está aquí, matan a los insectos. De hecho, son súper eficientes. Y entre las cosas interesantes, acá tengo una manito levantada, si quiere, me dice, Giselle. Profesor, lo que pasa es que por si acaso seguimos viendo lo que usted dibujó. Ya, No sé si es eso lo que deberíamos estar viendo. tiene razón. Ahí estamos. Sí, sí, ahí sí. Gracias. Ya. Y lo que hice yo, ven el navegador, ¿verdad? Sí. Aquí se puede buscar Gamexan. Y fíjense, lo primero que me salió fueron las ofertas de Jumbo, de Gamexan, de Tanax. Es bien famoso en Chile, el Tanax. Bueno, Anasac, que vende, es una de las empresas químicas más antiguas, yo creo que es la más antigua de Chile, por lo menos que hace cosas de química orgánica, que hace insecticidas para el agro y todas esas cosas. ¿Ya? Como les decía, hasta más o menos 1800 y tanto, hasta que se descubrió el Gamexan,
trabajábamos para los insectos. Se encontró entonces que los compuestos clorados son muy tóxicos para los insectos. Y realmente esto fue la primera vez que fue posible controlar los insectos. Entre ellos, no solo plagas del campo, sino plagas de las personas. Piojos, pulgas. Las personas estaban llenas de piojos, de pulgas, hasta la aparición del Gamexan. Este Gamexan, si se fijan, es un hexaclorociclohexano. Para obtener Gamexan, se lo hace, ya casi no se fabrica porque está prohibido en casi todo el mundo. Más o menos en los años 70 se encontró que este es un veneno acumulativo, porque es liposoluble. Entonces, los animales que lo consumen lo van acumulando en su organismo. Nosotros también somos animales que consumimos, a otros animales que consumen insectos que consumen Gamexan. Entonces, cuando aplicaban Gamexan, por ejemplo, caían un montón de insectos, los pajaritos aprovechaban, se los comían, después el hombre cazaba el pajarito, se lo comía y se comía una concentración enorme de Gamexan. En un punto se empezó a hacer controles, sobre todo en los animales de granja, que no tengan en sus tejidos concentraciones de clorado, y en los años 70 por ahí se empezó a prohibir este insecticida. ¿Ok? Pero hay que reconocerle que gracias a él, claro, hay una bioacumulación y hay una concentración, porque a lo mejor el insecto come poquito, pero el pájaro come muchos insectos, y después nosotros comemos muchos pájaros, y así lo vamos en la cadena, vamos acumulándolos, ¿ya? Entonces eso es una cosa bien complicada, que ha hecho que en muchos países esto está completamente prohibido. Y de hecho, no se pueden exportar productos que contengan trazas de halogenados. De todas maneras, reconozcámosle a la química que esto permitió extinguir, directamente se extinguió la pulga humana. No existe la pulga humana. Antes era una pulga que solo vivía en los humanos. Así como hay una pulga de los perros, de los gatos, había una de los humanos. Ya, esa no existe. ¿Han visto que los piojos han vuelto? Los niños chicos ahora tienen problemas de piojos en el colegio. Bueno, eso era un problema que se había casi erradicado y que volvió porque el bicho, el insecto, no se consiguió extinguir. Va a ser muy difícil con los insecticidas biocompatibles actuales. ¿Cómo se hace este hexaclorociclohexano? Se dan cuenta que hay un cloro en cada carbono, ¿no? Bueno, se hace simplemente por halogenación con exceso de cloro en benceno a alta temperatura. Pero se fijan que esto no es una reacción normal del benceno, esto es una reacción del benceno como alqueno. Sería, ¿cómo reaccionaría el benceno como alqueno? Si yo cloro un alqueno, me entran 2 cloros. Bueno, acá me entran 6 cloros y los 3 dobles enlaces del benceno. ¿Ok? La primera adición es difícil porque ahí hay que romper el sistema aromático. Pero una vez que entró el primero, los que vienen entran facilísimo. Esta reacción se hace industrialmente, o se hacía industrialmente en fase gas, a alta presión, mezclando cloro con benceno o vapor. Y de esa manera se obtenía este producto sólido, todo lo que ustedes quieran. Bueno, hay una serie, una familia de compuestos clorados. Hay muchos alquenos que se pueden clorar. Este es un ejemplo. Uno de los más famosos es el DDT, que también es un compuesto clorado. También está prohibido. Ahora están prohibidos casi todos los productos clorados. Después se reemplazaron por fosforados. Los fosforados son también armas químicas. Muchas armas químicas son productos fosforados. Así que también tienen toxicidad hacia mamíferos y humanos. Más altas que estos. Toxicidades agudas. Entonces también se han empezado a prohibir los fosforados. Y ahora se están usando, bueno, otros tipos de cosas, qué sé yo. Ya ni me acuerdo qué otros insecticidas hay, pero cada vez se hace un poco más difícil hacer este control. También se han propuesto controles biológicos, ¿verdad? Usar otros animales para controlarlo. Eso también tiene sus problemas. Qué sé yo. Alguien dijo una vez, bueno, si tengo una plaga de ratas, podría traer gatos salvajes que se coman a las ratas. Y después tengo una plaga de gatos salvajes, entonces traigo lobos que se coman, y después tengo lobos, qué sé yo, traigo osos que se coman a los lobos, y ahora tengo osos. Entonces, el control biológico tampoco está exento de problemas. Esto es una caricatura lo que les acabo de contar, pero un poco esa es la idea.
Se han propuesto también soluciones de introducir insectos para control, algunos tipos de polilla, algunas chinitas, pero después se vuelven plaga ellos también. Entonces también ahí hay alguna cosa controversial de por medio. Podemos hacer también, así como hicimos una cloración, una hidrogenación catalítica. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los reactores de la facultad no podemos hacer esta reacción. 1000 psi, 14 psi por atmósfera. 1000 psi es la presión que tiene un cilindro de estos grandotes de hidrógeno cuando uno los compra. A veces ni llegan a 1000 psi, a veces tienen 500 psi. Para poner en perspectiva la presión que estamos hablando, son varios cientos de atmósferas. Catalizador de rutenio o de rodio a altas temperaturas. En esas condiciones se puede hidrogenar el anillo aromático. Fíjense que nos queda el alcano, ¿no? Si hubiera grupos, mueren también, ¿no? Esto es muy, muy activo. Necesito altas presiones y altas temperaturas o catalizadores especiales. Por lo menos platino o más activos que platino. Rutenio, rodio, cosas así. Níquel, paladio necesitarían altísimas presiones para funcionar y también temperaturas. No se puede parar en la monohidrogenación. Es imposible hacer eso. O sea, si hidrogeno el primero, los otros son más fáciles de hidrogenar. Una vez que entra el primer equivalente, los otros dos entran mucho más fácil. Pero miren qué bonita esta reacción que está aquí, que se llama reducción de Birch. La reacción de reducción de Birch nos permite, a partir de un compuesto bencenoide, obtener un dieno. O sea, en el fondo, reducir solo uno de los dobles enlaces. La reacción en realidad es conjugada, se fijan, es como si fuera 1,4. Es una adición, pero no una adición normal de hidrógeno. No es que se hidrogena uno de los alquenos, sino que se hidrogena el sistema. La reacción se hace con sodio, litio, puede ser algún metal activo de esa zona, de esa familia, potasio, calcio incluso, usando amoníaco líquido de nuevo como solvente, y es necesario hacerlo en la presencia de una fuente de protones, o sea, un ácido débil, un alcohol, tiene que ser un alcohol, presente durante la reducción. En estas condiciones, lo que ocurre es que se generan, en el fondo, lo que ocurre acá es que el metal activo como que se ioniza. Entonces, es como que me da metal catión más un electrón. Sí, parece muy tonto hacer esto, pero bueno. Este electrón, en este solvente, forma un solvato que uno lo puede ver porque es color azul intenso, azul como la tinta, así, como la tinta de lápiz. Entonces uno puede ver cuando se forma el reactivo, y cuando está ese color, uno introduce el aromático junto con la fuente de protones. Y se produce la reacción de adición. Ahora vamos a ver el mecanismo. El reductor entonces es sodio, litio o algún metal activo en el alcohol y el amoníaco líquido. El mecanismo de la reacción de Birch implica primero, como les decía, formar los electrones solvatados, que nos da una solución de color azul muy bonito. Esta reacción da un montón de colores, siempre es muy linda de hacer. Una de las pocas reacciones que da muchos colores. Después de esto, entonces, estos electrones se adicionan al anillo aromático. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a formar un radical, pero también anión, es un radical anión. Un radical anión. Noten que en el radical anión, como las cargas negativas se repelen, van a tender a quedar en forma lo más alejada posible entre sí. Eso hace que el alqueno, el dieno que se forme, nos quede no conjugado, nos quede de esta manera. ¿Ok? Bueno, este anión que está acá, los radicales, la verdad que no son polares, son especies que no tienen polaridad, pero esto es un anión, es una base. En presencia de la fuente de protones, se protona esa base y nos da el CH2 que está aquí. Sigue siendo un radical. Ahora, ese radical lo volvemos a reducir con otro electrón y nos vuelve a dar el anión. Y el anión se vuelve otra vez a protonar. ¿Y qué nos queda? El dieno final. ¿Está bien o no está bien? Muy bien. La reacción de Birch, como ven, tiene un mecanismo más o menos sencillo. Y la verdad que la reacción de Birch, bueno,
si tengo grupos presentes, la distribución de los dos dobles enlaces en el producto final cambia un poquito. ¿Por qué? Supongamos que tuviera un grupo de atractor electrónico presente en la molécula. Bueno, acá tengo un ácido carboxílico, pero obvio que en estas condiciones se va a desprotonar, ¿verdad? Si hasta el amoníaco lo desprotona. Voy a tener el carboxilato en realidad como reactivo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se forme el primer anión, este anión que está acá, a ese anión le va a gustar quedar acá, al lado del atractor electrónico. Entonces, cuando se protone por primera vez, se va a protonar acá. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que la presencia del grupo defina que los dobles enlaces me terminan quedando ahí. Si en cambio tuviéramos un grupo donor electrónico, cuando se forme el anión, no le va a gustar al grupo estar ahí. El grupo va a tratar de estar lejos de la carga. Entonces la carga nunca se va a formar acá, sino que se va a formar lo más lejos posible. O sea, ojalá que acá, porque acá no pueden, porque si se forma la carga acá, se formaría el radical acá y estamos en la misma. Entonces, recordemos que siempre nos queda como en para el radical y la carga. Entonces, la mejor distribución sería, por ejemplo, tenerla así. Si se forma la carga acá, entonces se protona ahí y nos da este carbono. Si se forma la carga acá, nos daría este carbono. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Se fijan que el atractor electrónico nos queda esta distribución. El donor electrónico nos queda el doble enlace donde está el donor. Está bueno eso, ¿no? O sea, puedo predecir cómo me va a quedar la reacción de Birch. Bueno, la reacción de Birch tiene muchos usos para fabricar sistemas policíclicos, ¿no? Aromáticos. Muy bien. Hasta acá, toda la química del anillo aromático. Con eso tenemos el 100% de la química del anillo aromático. Pero los compuestos aromáticos también tienen una química asociada a las cadenas que están unidas al anillo aromático, que muchas veces dan una química especial. Y de hecho vimos algún ejemplo. Las cetonas, si yo tuviera una cetona unida al aromático, la puedo hidrogenar, y se hidrogena y se reduce hasta el alcano. Eso no le pasa a las cetonas normales. También se observa lo mismo si yo trato con un oxidante fuerte a un alquilbenceno. Y miren qué bonito lo que me da. Desde un alquilbenceno obtengo un ácido benzoico. Esta reacción está bien buena porque me permite producir ácidos benzoicos, fabricar ácidos benzoicos. Los alquilbencenos entonces, en presencia de permanganato medio básico a alta temperatura, nos pueden cortar la cadena, se quema esta cadena, este pedazo de cadena acá se vuelve dióxido de carbono y nos termina dando el ácido carboxílico. Este oxidante fuerte, la verdad, se puede cambiar por otros. Entre los más famosos, el ácido crómico, el dicromato en medio ácido, también funciona bastante bien. El problema es que este dicromato a veces también produce otros efectos en otros grupos. El permanganato es un poquito más selectivo en ese sentido. Entonces, no importa el alquilbenceno, cualquier cadena del largo que ustedes quieran, lo puedo convertir en el ácido benzoico. ¿Ok? Se sabe que para que esta reacción ocurra, lo primero es que se tiene que oxidar este carbono. Una vez que se introduce un oxígeno acá, la reacción funciona súper bien. ¿Por qué se sabe? Porque si tengo una ramificación en este carbono, la reacción se vuelve más difícil. Y si tengo un carbono cuaternario, por ejemplo, tuviera un terbutilo acá, la reacción no funciona. ¿Por qué? Porque no se podría oxidar el carbono, no se puede formar un radical en este carbono. Necesito poder tener un hidrógeno en este carbono que está acá. Si eso no existiera, la reacción se cae, no se produce. Entonces, por ejemplo, si tengo un terbutilo que no tiene hidrógeno, chao, la reacción no funciona. Una reacción parecida, que ustedes conocen de orgánica 1, es la reacción en posición bencílica de bromación radicalaria, ya sea activada por luz o con N-bromo succinimida. NBS. Les recuerdo que la N-bromo succinimida es esto.
N-bromo, y la imida del ácido succínico, que es el ácido de 4 carbonos, el diácido de 4 carbonos. Esto es la NBS. En cualquiera de estos dos casos, puede ser bromo con luz, NBS con bromo, NBS con luz, o NGBS con bromo con luz. Lo que termina ocurriendo es que se forma un radical en esta posición. ¿Ya? El primer paso de todas estas reacciones, y lo mismo de la reacción anterior, es formar un radical en esta posición. Ese radical está conjugado con el anillo, por tanto es súper estable. Y ese es el truco, generar entonces ese radical y, por ejemplo, hacer una reacción en esa posición, por ejemplo, una halogenación. Noten que nunca va a reaccionar este, ni ninguno de los otros átomos, solo va a reaccionar este. Una reacción 100% selectiva. Solo en la reacción bencílica. Y bueno, si por ejemplo usáramos otro halógeno, por ahí podría ser que el cloro también me reaccionara en forma radicalaria acá. Entonces se prefiere usar bromo y no otro halógeno. Pero en principio cualquier halógeno daría la misma reacción, ¿no? Y en principio es una reacción principalmente de bromación la que funciona. Bueno, mecanismo. Generamos algún radical, ese radical toma un átomo de hidrógeno de la molécula, es el único estable, el único radical estable de toda la molécula, está estabilizado por resonancia, y una vez formado este radical, podemos propagar la cadena con otro halógeno, generar más átomo de cloro, más radical, y repetir el ciclo. Lo que pasa con el cloro es que puede que no entre solo uno, sino que entre más de uno aquí, y termina dándome un producto policlorado. O sea, con 1, con 2 o con 3, depende de los hidrógenos disponibles en esta posición. Reacciones SN1 con aromáticos. También podemos tener. Esto es materia de orgánica 1 en todo caso, pero si yo tengo un grupo saliente en posición bencílica, este grupo es muy buen grupo saliente. Podemos formar reacciones SN1 con mucha facilidad, formar carbocationes bencílicos estabilizados por resonancia. De esta manera, los haluros bencílicos nos dan reacciones SN1. Reacciones SN2 también podríamos formar, pero fíjense que cuando se produce el ataque del nucleófilo, el intermediario, el complejo de transición de la reacción SN2, implicaría un cierto carácter pi, y esta reacción va a estar favorecida con respecto a las SN2 normales por conjugación con la nube. De nuevo, esto es simplemente un repaso, una repetición de lo que se ha visto en orgánica 1. El estado de transición está extra estabilizado por el anillo. Bueno, también hay algunas reacciones un poquito más exóticas. Los fenoles son compuestos oxidables, por eso muchos fenoles se utilizan como antioxidantes, una palabra que es muy importante, ¿no? Si yo trato un fenol con un oxidante fuerte, puedo lograr que el anillo bencenoide se oxide y se obtenga una quinona. Miren qué interesante cómo son las quinonas. Las quinonas son como si fueran cetonas aromáticas, pero cetona en el anillo aromático. Siguen siendo aromáticas, siguen siendo de carácter aromático aquí. Yo podría dibujar una estructura de resonancia de esto que tenga el sexteto aromático aquí, pero son menos estables que el aromático normal. O sea, estas reacciones, estos pueden sufrir reacciones más tipo alqueno, ¿no? No nos vamos a meter en esta química que es como para un curso avanzado, ¿no? El fenol, entonces, puede oxidarse con bastante facilidad a quinonas, ya sean para benzoquinona o también podrían ser orto cuando se oxidan en esta posición de acá. Nos quedaría los dos carbonilos en estos dos carbonos de acá. Orto o para, únicamente. En el fondo tenemos las paraquinonas o las ortoquinonas. Si uno se fija, estas ortoquinonas y paraquinonas parecen como compuestos bastante exóticos y raros, pero resulta ser que hay todo un transporte electrónico celular basado en las quinonas, la ubiquinona, que se llama. Muy importante para la vida. Bueno, con esto yo me voy a cortar la clase, voy a terminar la clase de hoy, y les dejo para mañana
completo este primer capítulo para que puedan hacer la ayudantía. Si se fijan, a ver, en el sitio web, por acá, ya tenemos ayudante, lo pueden ver acá en personas. No existe el rol ayudante en el Canvas, pero sí existe el profesor auxiliar, creo que es acá, que es Sebastián, que es este chico, que es realmente, él ya ha sido antes ayudante del ramo, ahí lo tienen, y ahora está haciendo su doctorado. Él ya subió la ayudantía, ya está disponible, y está como acá abajo tiene su propio lugarcito para poner sus clases, ¿no? Les recomendaría que le echen una mirada antes de ir a la clase, no lleguen sin haberla mirado. Traten de hacerla también, ¿no? O sea, son ejercicios que están bastante buenos los que tiene acá. Así que, además de los ejercicios del libro, que ellos ya los tienen encargados, tienen acá algunos que él va a resolver en clase y van a discutirlos y eso. Sebastián es muy bueno, sí. Es muy buen tipo, muy agradable también como persona. Así que aprovechenlo. Para aprovechar una ayudantía hay que ir sabiendo algo de la ayudantía. No pueden ir así a escuchar la ayudantía, ¿no? Ojalá que vayan con algo ya sabido. Bueno, yo los saludo por ahora. Nos vemos el lunes y cuídense mucho. Profe, Chao, que estén bien. me queda una duda cuando usted mencionó de que la mayoría de las reacciones que tienen los bencenos son sustituciones electrofílicas. Sí, Ah, ya, ese es el 99%. sí. Ah, Después ya. del poquito que queda, tenemos las SNA, nucleofílicas, las bencinos y todas estas adiciones y cosas raras. Pero esas son raras. No son muy Ya, útiles en la práctica. ya, ¿Estamos? súper. Súper. Gracias. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense.